Viri- Viridiana Ríos, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Además, en este momento, pues tan caliente, no solamente por lo obvio, por el clima, sino por el momento político. De pronto se transformó, ya estamos en otra etapa, ya estamos en la etapa Así es. sucesoria a más de un año de que tuve posesión quien resulte electo o electa, pero ya estamos en este ambiente. Y parece que 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues han pasado. Y la pregunta sería, tú que has estado haciendo tanto trabajo de análisis con bases de datos, con datos duros, eso que nos gusta tanto a los periodistas por oposición a los chismes y los rumores. Eh, ¿Cuál es tu balance general de 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, Temoris, muchísimas gracias primero por la invitación y gracias por permitirme estar el día de hoy con tu auditorio. Creo que es una pregunta muy amplia, entonces me gustaría contestarla por partes. Quiero acentuar dos aspectos que me parecen que son sin duda los más rescatables de todo el sexenio. Y quiero acentuar dos aspectos que creo que nos dejaron mucho a deber, sobre todo si consideramos pues, el punto de partida desde el cual empieza López Obrador. Empiezo con los buenos. Sin duda me parece que quizá el punto más importante de este sexenio fue su política laboral. Si nosotros observamos la manera en la cual el salario mínimo se había comportado en los últimos 40 años, pues habríamos visto cómo el salario no solamente había perdido una gran parte de su poder adquisitivo, sino que también iba subiendo de manera pues muy limitada. En los últimos años de Peña Nieto se observan unos salarios que empiezan a crecer, pero de manera muy, muy leve. Con López Obrador hasta el día de hoy el salario mínimo ha aumentado en 88%, esto en términos reales, y esto ha tenido un impacto muy importante en términos de pobreza laboral. Si nosotros observamos el número de trabajadores que son pobres, es decir, que reciben salarios que no les permiten acceder a la canasta básica, nos daremos cuenta que ese número llegó a su mínimo histórico durante el sexenio de López Obrador. En términos laborales, a la par de esta política, se han observado también incrementos en los salarios contractuales de muchos otros trabajadores en el sistema formal. Esto se debe principalmente a la implementación de una reforma laboral sin precedentes que ha permitido el surgimiento, apenas comienza, pero ha permitido el surgimiento de nuevos sindicatos que han negociado condiciones contractuales muy superiores. Justo la semana pasada nos comentaban que aquellos sindicatos nuevos, aquellos sindicatos que han sido ratificados con la nueva ley electoral han aumentado en 7% sus salarios. Segundo, me parece que un logro que no debe escatimarse, Temoris, es el tema de las transferencias. Actualmente, según nos reportan los datos de las encuestas de ingreso, las personas que reciben transferencias por parte del Estado, es decir, me refiero a que reciben dinero por parte de algún programa del Estado, han aumentado en cerca del 59%. Esto quiere decir que en ningún otro momento el 50% más pobre de la población había recibido pues mayores apoyos que los que recibe actualmente. Quiero acentuar que muchas personas han dicho que los más pobres no están recibiendo transferencias. Y eso es cierto, o al menos era cierto con los datos hasta el 2020. Pero ya no es cierto con los datos más actuales. Y me parece que conforme avance, pues se va a ir percibiendo aún más esta mejora en las transferencias. Finalmente, dos aspectos que me parece que sí son muy negativos en el gobierno actual. Por un lado, yo acentuaría pues el maltrato que se le ha dado a la burocracia, sobre todo federal, en donde nosotros observamos que pues muchas de las oficinas de gobierno no han tenido acceso a suficientes recursos, los mismos trabajadores tienen que llevar su papel de baño literal, Temoris, y además pues se han hecho recortes muy importantes que han impedido que la función pública crezca y que se dedique a hacer las labores más plenas del Estado. Un segundo punto que me parece muy preocupante es el papel del ejército. Ya lo hemos platicado con anterioridad, pero el hecho de que el ejército esté tomando muchas de las acciones que anteriormente eran civiles preocupa, sobre todo por la posibilidad de que cuando no exista un líder de la naturaleza de López Obrador, sino uno más débil, como probablemente será el próximo sexenio, pues los militares van a poder tomar muchas más prerrogativas de las que tienen incluso ahora. Ese es el temor. ¿Cómo?
Parece que te quedaste. No, sí, 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 acabaste, ¿verdad? Gracias. Viri, ¿cómo? A ver, siempre las expectativas, el manejo de las expectativas es un problema. Cuando tú haces una campaña presidencial, necesitas pues, generar expectativas en las personas para movilizarlas para que voten por ti, pero después cumplir eso es otra cosa. ¿Tú crees que tomando en cuenta este elemento, que las expectativas siempre tienen que ser infladas y es inevitable, el presidente, el desempeño de este gobierno ha cumplido con las expectativas, digamos, razonables que había en 2018 cuando la gente fue a votar más masivamente por él, o tuvo lo que en inglés dicen un underperformance, algo menor a lo que pudo haber hecho. Es muy interesante tu pregunta, Temoris, porque creo que dependería mucho de cómo medimos qué tan satisfechas están esas expectativas. Yo estoy segura de que si tú le preguntas a expertos, a analistas políticos, a personas que tienen, digamos, la radiografía de qué está sucediendo específicamente en los datos, yo estoy segura que ahí vas a encontrar a muchas personas que sientan que el gobierno no logró sus objetivos, que sientan que el gobierno prometió más de lo que logró. Sin embargo, si tú sales a la opinión pública en general, te vas a dar cuenta de que, uno, López Obrador tiene una aprobación por encima del 60%. Dos, la mayoría de las personas sienten que la democracia está mucho más consolidada de lo que estaba anteriormente. Tres, el porcentaje de personas que creen que las instituciones ya no gobiernan para una élite privada y minoritaria, sino que gobiernan para la población en su conjunto, se ha triplicado. Entonces la gente percibe que el país es mucho más democrático. Y finalmente, el 65% de las personas, de acuerdo a una encuesta de Reforma, dice que quien sea, que sea su sucesor o sucesora, independientemente del partido del que venga, debe continuar con su programa de gobierno. Entonces, me parece que parte de la dificultad de esta pregunta es que tenemos un país tremendamente bifurcado, un país en el cual los analistas, por un lado, nos dicen que López Obrador no ha dado resultados, pero en la realidad lo que se percibe es que la gente está muy satisfecha con los resultados de López Obrador, quizás sin tantos fundamentos, pero pues es una realidad que a su base él sí le ha cumplido. ¿Qué existe o se intentó algún tipo de transformación del sistema económico? Cuando hablamos de cuarta transformación, esta está tocando un sistema que favorece la desigualdad, que los desequilibrios, que está pues acentuando la riqueza de los más ricos, o solo ha intentado corregir el sistema. Yo pienso que López Obrador ha sido un gobierno de correcciones. Y ha sido un gobierno de correcciones, incluso diría temores marginales. Creo que las grandes correcciones que necesitaba este país no se han dado, no ha existido el arrojo. Creo que eso sí es una diferencia muy importante respecto a López Obrador, que hacía campaña con un arrojo, pues con frases célebres respecto a la urgencia, por ejemplo, de limitar a la mafia del poder, de acabar con sus privilegios, de terminar con el neoliberalismo como sinónimo de corrupción, etcétera. Y el López Obrador que tenemos hoy, que es un López Obrador que en realidad sus políticas públicas atenuaron muchos de los problemas que existían, pero que no los resolvieron. No vimos un López Obrador que hiciera una reforma fiscal, que impusiera impuestos a los más ricos, no vimos un López Obrador que pues avanzara por una política de competencia que destruyera monopolios, y no vimos a un López Obrador tampoco pues que impulsara políticas transformadoras para la economía que pudieran generar mucha más movilidad entre las personas. Pero ¿cuáles son los márgenes reales de la autonomía del Estado? O sea, no habíamos visto un presidente tan fuerte desde ese dicho. O sea, un presidente con el control, con mayoría absoluta en las cámaras, que poco a poco siguió arrasando su partido en los estados, que resistió bastante bien las elecciones de medio término. Sin embargo, ¿qué posibilidades reales tenía de hacer cambios de verdad, cambios sistémicos? Entiendo las limitantes de un país como México, que está inmerso además en una economía de mercado globalizada. Por ejemplo, México, que depende directamente de la inversión extranjera para desarrollar su industria manufacturera, pues es también sujeto a los vaivenes de los mercados y a la especulación en contra del peso en caso de que el gobierno
pues no haga o no siga lo que los mercados y lo que los inversionistas consideran que es positivo para ellos mismos. Sin embargo, sí me parece que habría un margen que probablemente quedó desaprovechado por López Obrador durante su sexenio. Creo que esto tiene que ver en parte con el hecho de que lamentablemente López Obrador ha internalizado muchas de las limitantes del neoliberalismo como propias. Yo siempre he dicho que hasta cierto punto López Obrador es el hijo perfecto del neoliberalismo, porque es un dirigente con un tremendo mandato por parte de la población, un dirigente de izquierda que se identifica así con ella, pero que todavía no se atreve, o que ya no se atreve a pues retar, a retar a los mercados, a retar y a crear un cambio sistémico que permite cambiar de raíz las razones que nos han llevado a ser un país tremendamente desigual. Y creo que parte de eso es que él ha internalizado las limitantes que se han impuesto por parte de la doctrina neoliberal a países como el nuestro, en donde se nos dice, por ejemplo, que no podríamos hacer una reforma fiscal porque si la hiciéramos y esta reforma fuera muy agresiva, los capitales se irían del país. En donde se nos dice que no podemos, por ejemplo, tampoco regular a los monopolios, a la banca, etcétera, porque al hacerlo, si fuéramos extremadamente fuertes en ello, pues también nuevamente los empresarios dejarían de querer producir en México y dejarían de querer estar aquí. Yo creo que no es así, yo creo que hay espacio, Temoris, pero para usar ese espacio se requería tener no solo el arrojo, sino a las mejores mentes de este país abocadas a cambiar esa estructura y abocados a liderar por dónde. Yo creo que este en específico no era la meta, no era el programa prioritario de López Obrador y nunca lo fue. Y creo que por eso no vimos resultados en eso en específico. Pero entonces tenemos una oportunidad perdida. ¿Qué es lo que va a pasar después de Andrés Manuel? Quien sea su sucesor o sucesora, difícilmente tendrá la fuerza, o sea, que es improbable que tenga la fuerza que llegó a adquirir o que ha llegado a adquirir Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Sí, ya sin no, duda. si él no pudo con esto, entonces, ¿quién va a poder? Claro. Sí, y creo que esa es una de las cuestiones más pues tristes me parece, de este régimen de izquierdas, ¿no? México no había tenido un régimen que se pudiera llamar de izquierda desde 1940. Y esa es una verdadera anormalidad, incluso dentro de Latinoamérica. Si tú observas cómo los países, por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, las grandes economías latinoamericanas han fluctuado ideológicamente a lo largo del tiempo, incluso Chile, Colombia, etc. México no. México por mucho tiempo fue gobernado por gobiernos de centro derecha, de centro, y que siempre han pues favorecido este tipo de cambios marginales. En este sentido, yo sí creo que López Obrador tenía una oportunidad histórica para cambiar muchos de los aspectos de cómo funciona este país. Ahora, creo, sin embargo, que no todo está perdido. Por ejemplo, si el próximo presidente llegara a ser percibido, o presidenta llegara a ser percibida por los mercados como una persona más moderada, eso le daría también un margen mucho mayor de maniobra. Cuando los mercados internacionales están enfrentando a alguien del carácter de López Obrador y con su mandato, se ponen mucho más nerviosos, digamos. Analizan cualquier aspecto que haga este gobierno con un dejo mucho más alto de crítica. Entonces, esto hace que acciones como, por ejemplo, incrementar la deuda, incrementar los impuestos, etcétera, sean leídas por el mercado como una amenaza. Si alguien en México llegara a ser un presidente que se percibiera como mucho más moderado, esa persona podría estratégicamente implementar muchas de estas reformas y los mercados probablemente se sentirían menos nerviosos de que esa persona las implementara. Para mí el ejemplo prototípico es Peña Nieto. Peña Nieto implementó durante su mandato la reforma fiscal históricamente más importante que jamás ha tenido México. Con tan solo esta reforma fiscal se logró aumentar en 5 puntos porcentuales la recaudación, lo cual es muchísimo considerando que México recauda 16 puntos porcentuales, es decir, 30% se lo debemos a Peña Nieto. Y cuando él implementó esa reforma, nadie lo acusó de ser un peligro para México, nadie lo acusó de querer destruir la economía, nadie dijo al contrario, él salía en la revista Time como recordarás, como el Salvador de México. Entonces, sí me parece que un gobierno más moderado va a poder tener también mayor margen y creo que ese es un beneficio que va a estar ahí
y que va a ser muy tangible y que estratégicamente debe aprovecharse. ¿Qué bases sí está dejando López Obrador? O sea, ¿qué bases de transformación? O sea, los partidarios del presidente sostienen que 6 años es un tiempo insuficiente para llevar a cabo transformaciones de gran calado, y probablemente tiene razón. Pero él está dejando los fundamentos de algo que ojalá que quien venga después pueda aprovecharlos para impulsar algo más tangible. ¿Tú qué bases son las que ves? Para mí la más importante, sin duda, Temoris, la base más importante que nos deja este sexenio de López Obrador es la narrativa pública, el cambio en la narrativa pública. Aspectos que anteriormente eran un tabú de discutirse, por ejemplo, el que México es un país clasista, el que los ricos no pagan suficientes impuestos, el que tenemos un problema terrible de racismo, hoy por hoy ya pueden ser discutidos. No solo eso, están al frente de la discusión de la agenda. Aspectos laborales, como que nuestra jornada laboral es demasiado larga, como que nuestros salarios son demasiado bajos, como que el gobierno no gasta suficiente en los pobres, ya no son un tabú. Son aspectos que día a día se están avanzando en el Congreso. Entonces, me parece que López Obrador sacudió la agenda pública, sacudió los temas que importan a la población y nos llevó y nos aterrizó en una discusión completamente distinta, no solo a los legisladores de Morena y a los partidarios de Morena, sino en general también a sus oposiciones. Si tú observas a los candidatos opositores, ninguno de ellos está en contra, por ejemplo, de los programas sociales, cosa que tú sí hubieras visto hace 6 años, y hubieras visto hace 12, y hubieras visto hace 20. Famosamente Fox en su momento dijo que él estaba muy en contra de que se otorgara dinero a las pensiones para adultos mayores, porque eso era injusto, dijo él, con las personas que habían logrado ahorrar por la totalidad de su vida laboral. Ese tipo de discurso tremendamente regresivo, esa desvergüenza de la derecha con la cual se habían manejado por décadas, me parece que ya no va a volver, o al menos no va a volver en el corto plazo. ¿Y cómo ves, ya que mencionaste a las oposiciones, que era el tema a donde quería avanzar, eh, cómo han reaccionado a estas nuevas condiciones? O sea, las oposiciones podrán eventualmente construir una plataforma efectiva electoralmente capaz de tomar el relevo, tal vez en 2030 o 36. Podrán entender qué errores han cometido, que las desconectaron de la sociedad en México. Podremos ver una oposición constructiva, seria, honesta, en lugar de los dirigentes que han desfilado, que poco se puede hacer con ellos. Yo creo que sí vamos a ver una reconstrucción de la oposición, pero no creo que la vayamos a ver en el corto plazo. Tenemos que hacer un recuento histórico de qué ha pasado con las oposiciones desde que López Obrador tomó el poder. En los primeros 3 años, la oposición ni siquiera entendió ni había entendido qué les pasó. Tú hablabas con ellos y ellos estaban asombrados, por ejemplo, de que el país no se decantara por votar por alguien como Mid, por alguien como Anaya, que de acuerdo a sus expectativas eran más profesionales y eran mejores políticos con más experiencia y más negociadores, decían, que López Obrador. Por ahí de la intermedia y a partir de entonces y hasta ahora, me parece que han empezado a entender que la gente votó en contra del modelo económico que se había implementado por los últimos 20 años en México y que ellos representaban. La gente votó en contra de la desigualdad que se ensanchó, los salarios que bajaron, los monopolios que se crearon, la falta de empleo, la falta de oportunidad. Creo que desde entonces hemos visto que poco a poco se empiezan a posicionar en estos aspectos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano abiertamente se considera a sí mismo un movimiento de centro izquierda. El PAN ya no critica cuestiones como los programas sociales. El mismo PRI ha vuelto a identificarse, según dicen, con el PRI tradicional, el PRI pues que era más centrista, más popular, más nacionalista. Me parece que siguiendo este camino, eventualmente ellos van a entender que la única forma de derrotar a López Obrador es proponiendo una agenda
como la de López Obrador, pero más agresiva, como la de López Obrador, pero que realmente cambie las cosas. Obviamente creo que va a tomar un tiempo, Temoris, porque esto es algo que pues, va en contra de los intereses de algunos de los dirigentes de los partidos, pero creo que sin duda eso va a pasar en un futuro. Para concluir esta entrevista, Viri, y si me permites, te voy a proponer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo ves el sistema de partidos en México en 5 o 10 años? ¿Te parece que los partidos actuales van a sobrevivir? ¿Que Morena va a ser unida o va a ser la matriz de las nuevas organizaciones políticas del futuro? ¿Que el PRI ya fenecerá? ¿Que el PAN qué opciones tiene? ¿Si la ultraderecha podrá construir el partido tipo Vox que han estado promoviendo? ¿Cómo la ves? Ajá. Bueno, es una gran pregunta, porque si nos hubiéramos hecho esta pregunta hace 10 años, probablemente hubiéramos respondido que México tendía hacia un bipartidismo. Y lo que observamos es, por ejemplo, el surgimiento de Morena en 2014, su crecimiento desbordado hasta el día de hoy y la fraccionalización de las oposiciones a Morena. Yo creo que México tiene una vocación multipartidista. Y no lo digo porque las personas en sí tengan agendas muy distintas y se puedan encontrar distintos grupos de votantes en México, sino porque nuestro sistema electoral, las reglas del juego electoral son tales y fueron creadas en un momento histórico tan específico que en realidad lo que hacen es favorecer y alimentar la creación de partidos pequeños. La existencia del Partido Verde Ecologista, del PT, del PES, de sus múltiples variables, de Nueva Alianza, etcétera, todo el histórico de la pequeñiza de los partidos políticos, en realidad no se deben a que estas personas tengan una agenda específica o un grupo específico de gente que los persiga, sino que ellos encajan perfecto en las reglas del sistema electoral y fungen como ayuda a los partidos grandes o medianos para que estos amplíen sus bancadas. Mientras las reglas electorales sigan siendo estas, es decir, favorezcan la existencia de partidos chicos mediante la representación proporcional, mediante las reglas de distribución de los recursos, mediante pues, la forma en la cual se crean los partidos políticos y sus mayorías, México va a tender a un multipartidismo. Entonces yo en el futuro, digamos a 10 años, yo veo un México que probablemente tenga todavía dos partidos grandes, dos o tres partidos grandes y una multiplicidad de partidos pequeños. Yo no creo que los partidos grandes vayan a ser los mismos que tenemos ahora. Yo sí creo que el PAN va a sobrevivir, pero no estoy segura de que lo haga el PRI. Creo que el Verde puede crecer, creo que el PT puede mantenerse como pequeño y creo que Movimiento Ciudadano probablemente tiene muchas posibilidades también de crecer y de mantenerse. Y Morena se mantendrá unida, se convertirá en matriz de grandes partidos o de una pléyade de pequeñas organizaciones que reivindicando el obradorismo. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo del peronismo argentino. Claro, yo creo que mencionas un caso muy importante que yo considero que es el caso más similar al mexicano. El peronismo argentino se parece enormemente al obradorismo mexicano y creo que esa puede ser mucho su futuro. Sin la figura de López Obrador o con la figura de López Obrador más alejada de la agenda pública, sí veo a un Moreno que pueda fragmentarse en grupos que se debatan quién es el más obradorista de todos, en grupos que traten de quedarse con el legado y que argumenten que el otro grupo es ilegítimo o es menos obradorista que ellos mismos. Entonces, sí, definitivamente el pegamento de Morena siempre ha sido López Obrador, nació como un vehículo para que él llegara al poder y no creo que vaya a mantenerse como tal por mucho tiempo. Oye, y no resisto hacerte esta pregunta. Nelson Mandela tuvo la oportunidad de reelegirse porque la constitución de Sudáfrica lo permitía, dos periodos, tuvo la oportunidad de estar 10 años en el poder, sin embargo, al cumplir 5 años, en 1999, él dijo, me retiro de la política, pero no se retiró de la vida pública y siguió opinando no sobre los incidentes o los asuntos internos del Congreso Nacional Africano, sino sobre el rumbo de Sudáfrica, el rumbo del mundo, o sea, permaneció como una figura, como un referente ético. Andrés Manuel
dice que se va a ir, que se va a encerrar en su rancho, que no va a responder emails, que no va a hacer llamadas, que no va, que se retira por completo. Y el buque Morena va a quedar pues andando solo. ¿Qué opinas de esta retirada total que está planteando el presidente? ¿Te parece correcta o te parece que no va a favorecer el futuro de su proyecto? ¿Cómo la ves? Mira, me parece que López Obrador pudiera a lo mejor alejarse de los reflectores públicos, pero yo no creo que él se aleje necesariamente de la influencia en sus seguidores y de seguir aconsejando el rumbo del país desde donde quiera que él esté, en privado o en reuniones pequeñas. López Obrador, tenemos que recordar su carácter. López Obrador siempre ha sido una persona de opiniones muy fuertes y de opiniones que ha mantenido y que ha ejercido a lo largo de los últimos 18, 20, 25 años. Yo veo muy difícil que de pronto haga un cambio completo de carácter y se quede callado, sobre todo durante un sexenio, como va a ser el siguiente, en el cual su legado pues va a estar potencialmente en riesgo, ¿no? Yo creo que López Obrador pues sí va a querer que el obradorismo continúe con las máximas que él ha implementado y creo que va, con su experiencia, sin duda, a permanecer como una figura muy importante, al menos dentro de Morena. Viridiana Ríos, te agradezco muchísimo esta entrevista, creo que estuvo súper interesante, muy, como siempre, tus opiniones fundadas y con perspectiva. Gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti y un saludo a tu auditorio.